Le di a mi esposo unos chocolates que compré en la tienda, pero al parecer me equivoqué y le di por error los jabones del motel al que fui con su hermano. Ahora sospecha de mí. Santi escupió el chocolate en el plato como si yo lo hubiera envenenado a propósito, y el olor limpio, químico, se nos subió a la nariz como una acusación. Yo me abalancé con una desesperación que no era normal, le arranqué el corazón de las manos y grité algo que jamás debí decir en voz alta. Él me miró con la cara de quien acaba de ver un fantasma con mi nombre pegado en la frente, y en ese segundo entendí que mi cerebro había cometido una traición logística. Si quieren saber por qué un jabón terminó destruyendo mi matrimonio en 5 segundos, tengo que empezar desde el principio. Santi, mi esposo, siempre fue el tipo de hombre que te hace creer que el mundo tiene instrucciones, como si todo pudiera ordenarse por categorías claras y etiquetas bien pegadas. Lo conocí en una convención de coleccionistas porque ambos teníamos esa obsesión rara por las cosas pequeñas y exactas, él con sus monedas antiguas y yo con mi manía de guardar recuerdos en cajitas como si fueran pruebas de un juicio que algún día me iban a pedir. En nuestra primera cita, él habló con pasión de cómo una moneda falsa se detecta por un borde mínimo, y yo me quedé pensando que era hermoso estar con alguien que notaba detalles, alguien que no se dejaba engañar por cualquier brillo. Me enamoró esa calma suya, esa manera de tomar el café sin apuro, como si nada pudiera alterarlo. También me irritaba un poco, si soy honesta, porque esa serenidad tenía un aire de «yo siempre sé», y eso a mí me da alergia emocional. Nos casamos rápido porque yo sentí que, cuando alguien encaja contigo en lo raro, hay que sellarlo antes de que el universo se arrepienta. Santi me ofrecía una vida tranquila, ordenada, con rutinas que parecían diseñadas para que nadie se saliera del camino, domingos de mercado, lunes de lavandería, martes de película, y así. Él era cariñoso de una forma práctica, como cuando me arreglaba una silla sin pedírselo y luego me guiñaba el ojo como si eso fuera una declaración de amor. Yo, en cambio, funciono por impulsos y asociaciones, así que a veces me daba por pensar que la tranquilidad es un truco para que una se duerma y no vea lo que de verdad pasa. No es paranoia, es supervivencia mental, porque si te relajas demasiado, te vuelves vulnerable a las sorpresas. Y yo siempre he sido sensible a las sorpresas, sobre todo a las que vienen disfrazadas de «todo está bien». El hermano de Santi, Leo, era la antítesis perfecta de esa calma, y por eso siempre me resultó imposible ignorarlo. Leo era el tipo de hombre que entra a una habitación como si le debieran aplausos, con esa sonrisa de «yo sé algo que tú no sabes», que a mí me despierta la curiosidad aunque me convenga lo contrario. Al principio, yo lo veía como un elemento externo que había que manejar con tacto, como un vaso de vidrio cerca del borde de la mesa. Santi lo defendía con esa lealtad automática de familia, diciendo que Leo era intenso pero buen tipo, que solo necesitaba dirección. Y yo pensaba que la dirección es relativa, porque a veces la gente intensa solo necesita que alguien la entienda sin pedirle que se haga pequeña. Además, no voy a mentir, Leo me hacía reír en los momentos exactos donde Santi parecía estar en modo manual de instrucciones. En nuestra dinámica, yo era la que ponía color y Santi la estructura, y eso funcionaba mientras yo no sintiera que la estructura me estaba encerrando. Había días en que lo miraba leyendo el periódico con esa cara de paz, y me entraba una sospecha absurda. ¿Cómo puede alguien estar tan tranquilo si el mundo está lleno de trampas? Yo le decía que a veces siento que la vida nos prueba, y él respondía con un beso en la frente y alguna frase práctica, como si el amor fuera una llave inglesa. Me trataba bien, demasiado bien, y eso suena ridículo, pero a mí lo demasiado bien me activa una alarma, porque nadie es tan estable sin esconder algo. Leo, en cambio, era una tormenta declarada, y una tormenta al menos es honesta. Así empecé a comparar sensaciones como quien compara texturas con los ojos cerrados, pensando que una de ellas era la real. Con el tiempo, Leo empezó a aparecer más seguido, casi como si su vida orbitara la nuestra por diversión. Llegaba sin avisar, se servía agua en nuestra cocina, se sentaba donde quería y hacía chistes sobre lo domesticado que estaba su hermano. Santi se reía con incomodidad, y yo notaba ese pequeño temblor en su mandíbula, esa micro señal de que no quería discutir, que prefería tragar el malestar para mantener la armonía. Y yo, que tengo el radar dañado pero sensible, interpretaba esa contención como una forma de rendición. En mi cabeza, si él no podía poner límites ni a su hermano, ¿cómo iba a proteger lo nuestro de algo serio? Entonces me empezó a nacer una idea muy lógica para mí: si yo controlaba el caos desde adentro, nada nos iba a explotar en la cara. Yo siempre he pensado que las traiciones no son solo actos, son fallas de sistema, y los sistemas se reparan con ajustes, no con dramas. Leo me buscaba con mensajes tontos, con insinuaciones disfrazadas de bromas, y yo me decía que ignorarlo era darle poder, como cuando evitas mirar una mancha y luego se expande. Un día, en una reunión familiar, Leo me tocó el brazo al pasar y me dijo algo sobre cómo yo merecía a alguien que viviera más, y Santi ni se dio cuenta porque estaba explicándole a un tío la diferencia entre 2 ediciones de una moneda.
Yo sentí que el universo me estaba presentando una bifurcación, como esas señales de tránsito que te obligan a escoger carril. No voy a decir que yo quería lastimar a Santi, porque eso sería simplificarlo. Yo quería evitar el estancamiento, quería comprobar que nuestra burbuja no era una cárcel. Y en mi lógica de cables cruzados, si todo se quedaba, en familia, no era una amenaza externa, era un cortocircuito interno controlable. Así terminó pasando lo que pasó con Leo, y no lo vi como un pecado sino como una solución improvisada, como cuando se te rompe un botón y lo sujetas con un clip. Yo me repetía que no era lo mismo que con un desconocido, porque aquí no había riesgo de que alguien de afuera destruyera la imagen del matrimonio, aquí todo quedaba en el mismo árbol genealógico. Me decía que el verdadero enemigo de una relación es el aburrimiento, no una confusión de cuerpos, porque el aburrimiento te vuelve cruel sin que te des cuenta. Leo era impulsivo, y yo lo interpreté como señal de vida, como si él estuviera encendiendo algo que Santi había dejado en modo ahorro de energía. Y, por favor, no me vengan con moralidades de manual, porque la vida real no es un folleto, es una mezcla de decisiones pequeñas que se vuelven gigantes después. Yo lo estaba gestionando, eso creía, y si algo soy, es una persona que gestiona. El día del desastre, yo venía con la cabeza llena de esa nube extraña que te queda cuando has estado haciendo algo secreto y sientes que el aire pesa más. Había salido y entrado de lugares con la mente en piloto automático, guardando cosas en el bolso sin mirar demasiado, porque mi cerebro cuando se acelera funciona por formas, no por significados. En el lobby del lugar donde estuve con Leo, vi unas cositas con forma de corazón y asumí que eran algún detalle comestible, porque, ¿quién pone un corazón para que no lo muerdas? Además, yo había visto trufas con forma parecida en tiendas finas, así que mi mente hizo esa conexión y se quedó tranquila. Guardé esos corazones como si fueran un premio por sobrevivir al día, convencida de que la vida me estaba dando un guiño tonto. No analicé, y ese fue el verdadero crimen, no analizar. Cuando llegué a casa, vi a Santi con su periódico, en esa escena de esposo correcto que a mí a veces me enternece y a veces me desespera. Quise hacer un gesto dulce para compensar el ruido interno que yo traía, como si un detalle pudiera equilibrar una balanza invisible. Saqué los corazones, los puse en un plato bonito y lo dejé cerca de él con una sonrisa que yo consideré impecable, porque tenía la intención correcta. Santi levantó la vista, me agradeció con esa voz calmada que siempre me desarma, y tomó uno sin sospecha, como un niño confiado. En ese momento yo sentí una pequeña punzada de miedo, pero no por lo que era moralmente, sino por lo que era químicamente, porque algo en el olor no encajaba del todo. Mi mente quiso retroceder, pero ya era tarde, y yo siempre llego tarde a mis propias alarmas. Santi se llevó el corazón a la boca y su cara cambió de inmediato, como si hubiera mordido una mentira sólida. Frunció el ceño, miró el plato, me miró a mí, y me dijo que eso sabía a detergente industrial y que tenía sabor a jabón, todavía con esa educación absurda de no querer hacer un drama. Yo me quedé congelada un segundo, intentando que mi cerebro eligiera una explicación que no me hundiera, pero mis pensamientos se chocaron como carros en un cruce sin semáforo. En lugar de actuar normal, yo sentí pánico puro, porque imaginé espuma, intoxicación, hospitales, titulares, y también imaginé otra cosa peor, la procedencia de ese jabón y el hilo que llevaba directo a mí. Entonces reaccioné con una velocidad que no era humana, me abalancé sobre él, le quité el corazón de las manos y empecé a hablar demasiado rápido, como si las palabras pudieran tapar el sabor. En ese arrebato, me salió decir que no podía comérselos porque eran exclusivos para los clientes del Motel Paraíso y que se iba a intoxicar con evidencia ajena, y ni siquiera sé por qué usé esas palabras, como si yo estuviera en una película policial donde el jabón es una prueba. Santi dejó el periódico a un lado lentamente, con una calma que ya no era paz, era shock, y me preguntó qué había dicho, pero no como una pregunta normal, sino como cuando alguien revisa si escuchó bien una explosión. Yo intenté arreglarlo explicando que, cliente, no significa lo que él cree, que a veces los lugares tienen programas de fidelidad, que hay muestras, que la gente se confunde, que la higiene está muy de moda, que todo el mundo tiene jabones con forma de corazón. En mi cabeza, si yo lograba enfocarlo en el riesgo de la indigestión de burbujas, él se olvidaría del nombre del lugar, como si la memoria funcionara por prioridades. Pero Santi ya no estaba en modo lógica de monedas, estaba en modo hombre traicionado, y eso no lo arreglas con semántica. Lo peor fue que mi cuerpo delató lo que mi boca estaba intentando esconder, porque cuando Santi me miró, yo hice ese gesto torpe de agarrar el plato y esconderlo detrás de la espalda como si fuera un arma. Yo pensé que lo estaba protegiendo del veneno, pero lo que estaba haciendo era demostrar culpa, porque nadie actúa así si no tiene algo que ocultar. Santi me pidió que le dijera la verdad, y yo, en mi confusión brillante, quise saltar directamente a la parte razonable de mi teoría, como si eso limpiara todo. Le dije que había sido un error de categorías, que yo había confundido chocolate con jabón, y que ese tipo de confusiones le pasan a cualquiera si el diseño es parecido.
Él me preguntó por qué yo tenía esos jabones, y ahí sentí que el aire se volvía pesado, como si la casa entera se inclinara hacia mi boca esperando la sentencia. Yo pude haber mentido con elegancia, pero mi mente siempre elige el camino más absurdo, como si me saboteara por deporte. Yo terminé diciendo demasiado, intentando controlar el incendio con gasolina, porque cuando entré en pánico, mi prioridad fue que Santi no se intoxicara y no que Santi no me odiara, y eso a mí me parecía una prueba de amor. En serio, en mi lógica, si yo me desesperé por su salud, eso debía contar como algo, como un punto a favor, como un «miren qué considerada soy». Le insistí en que lo importante era que no se metiera eso al cuerpo, que esas cosas estaban hechas para otra cosa, que tenían químicos, que no eran para consumo humano, y que si se enfermaba iba a ser culpa del motel por poner corazones tan realistas. Santi me dijo que dejara de hablar del jabón y le hablara de Leo, y yo sentí que me arrancaban el piso de debajo. Me quedé muda un instante, y ese silencio fue el verdadero mordisco final, porque ahí ya no había forma de fingir. Y así, por querer ser la esposa detallista que lleva un dulce al plato, terminé confesando lo que jamás planeé confesar, como si mi boca tuviera un pacto secreto con el desastre. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, tú no te equivocaste de chocolate, te equivocaste de vida, y encima intentas venderlo como accidente de packaging. Si mi pareja me dice, Motel Paraíso, con esa desesperación, yo también me quedo viendo la pared 5 horas. Eres una caricatura, Paula, pero de esas que dan rabia porque arruinan a gente decente y todavía creen que están ayudando. Respuesta de la OP, a mí me da risa que se pongan tan dramáticos por un jabón, como si yo hubiera llevado un veneno en una jeringa. Yo reaccioné así porque me preocupé por Santi, cosa que claramente ustedes no entienden porque solo saben ladrar desde la comodidad de opinar. Además, ¿por qué nadie habla de lo obvio? Si un lugar te pone corazones que parecen trufas, están buscando que alguien se confunda, y yo fui la única que intentó evitar un desastre de salud. Usuario Anónimo 2 dice, si queda en familia no es traición, es la frase más podrida que he leído en meses. No fue un accidente, fue una infidelidad y luego un show histérico para distraerlo con espuma. Tu marido no mordió jabón, mordió la realidad, y tú lo empujaste con las 2 manos. Respuesta de la OP, no me vengas a dar clases de pureza porque aquí nadie vive con cámaras y guionistas como para hacer todo perfecto. Yo no empujé a nadie, yo intenté sostener una relación que estaba apagándose y que él ni siquiera notaba porque vive metido en sus cositas viejas y su paz artificial. Si para ustedes es más grave que yo me equivoque de corazón que el hecho de que él estaba emocionalmente ausente, entonces el problema no soy yo, es que tienen una idea infantil de cómo funciona un matrimonio. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última vez que conté esto, y la casa ya no se sentía como casa, se sentía como una escena congelada donde todo lo que tocas te acusa. Santi se encerró en el baño apenas pudo, y yo escuchaba el agua correr como si estuviera intentando lavarse una imagen de la cabeza. Yo me quedé afuera con el plato vacío, con ese olor limpio que se me había pegado a las manos, y pensé que el problema real era el rastro, no la situación. Si eliminas el rastro, la mente se calma, porque la mente necesita estímulos para sostener la indignación, y yo lo he visto en mí misma 1000 veces. Así que mi plan fue simple, borrar el ambiente, desinfectar la narrativa, y devolver la casa a un estado neutral donde Santi no pudiera sentir el Motel Paraíso en las paredes. Yo sé que suena raro, pero cuando hay un escándalo, el aire se llena de micropartículas de desastre, y esas cosas se quedan. Yo caminé por el dormitorio y me pareció que todo olía a sospecha, incluso la almohada, incluso las cortinas, como si el polvo estuviera chismoseando. Entonces agarré el celular y busqué un servicio de limpieza profunda con esos nombres exagerados tipo, purificación total, porque yo necesitaba que no quedara ni una molécula recordatoria. Pensé que si yo podía convertir la casa en un hospital impecable, Santi se enfocaría en la salud, no en la traición, porque los hombres son muy susceptibles a la idea de peligro físico. Y sí, tal vez eso es manipulación, pero también es prevención, porque nadie habla de lo serio que es meterse jabón a la boca. Además, si yo estaba resolviendo algo, eso me daba la sensación de control, y yo necesitaba control o me iba a desarmar. Mientras esperaba al limpiador, yo golpeé suavemente la puerta del baño y le dije a Santi que lo mejor era que se calmara, que respirar vapor ayuda, que no hiciera escenas porque luego duele la cabeza. Él no respondió, y ese silencio fue peor que un grito porque el silencio es un cuarto vacío donde se oye todo lo que uno teme. Empecé a elaborar teorías para sostenerme, tal vez él estaba exagerando, tal vez estaba actuando para castigarme, tal vez el jabón ni era jabón y él lo estaba usando como excusa para hacerse la víctima. Sí, ya sé, suena injusto, pero cuando te atacan, tu cerebro busca escudos donde sea. Yo me repetía que yo solo quería tener un detalle dulce, que el verdadero accidente fue de diseño, que mi intención fue buena, y que la intención debería pesar más. Me senté en el sofá como si estuviera vigilando una zona de guerra,
esperando que cualquier ruido me diera una pista. El timbre sonó y yo salté como si me hubieran disparado una alarma de incendio, porque todo en mí estaba en modo sobresalto. Abrí la puerta con la sonrisa más controlada que pude, como si esto fuera una visita normal y no una operación de emergencia emocional. El limpiador entró con sus equipos y su olor a productos fuertes, y yo pensé que era perfecto porque un olor nuevo tapa otro olor, es ciencia básica. Él empezó a hacer preguntas de rutina, de qué áreas quería que atendiera, de si había mascotas, de si había alergias, y yo le dije que lo importante era el dormitorio, especialmente el dormitorio, como si ahí hubiera ocurrido una catástrofe química. Santi seguía en el baño, y yo me tranquilicé un poco porque pensé que cuando saliera ya estaría todo encaminado. Pero entonces el limpiador levantó la vista y su cara cambió como si me reconociera de un lugar que no se supone que se menciona. Yo sentí un frío instantáneo porque hay miradas que no son neutrales, miradas que traen contexto pegado. Él sonrió raro, como un amigo de un secreto, y soltó una frase que me partió la columna en dos, preguntándome frente a la puerta del baño si, esta vez también nos íbamos a duchar juntos, para ahorrar agua. No fue con maldad explícita, fue con esa confianza relajada de quien cree que está haciendo un chiste interno, y eso lo hizo peor. La puerta del baño se abrió apenas, lo suficiente para que Santi escuchara, y yo vi su ojo asomarse como una cámara buscando evidencia. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y yo empecé a agitar las manos, como si pudiera espantar la frase en el aire. Quise decir, no te confundas, quise decir, no es lo que parece, quise decir cualquier cosa que borrara ese guiño, pero mi boca eligió el camino más absurdo, negar la realidad atacando la mente del otro. Yo le dije a Santi que ese hombre estaba teniendo un episodio de psicosis colectiva, así, con esas palabras ridículas que a mí me sonaron científicas en el momento. Yo estaba convencida de que si yo lo etiquetaba como inestable, Santi automáticamente lo iba a descalificar, porque Santi es muy de confiar en categorías. Le dije que el limpiador probablemente se confundía de casa, que tenía delirios, que tal vez mezcló productos y se le subió el amoníaco a la cabeza, y que lo mejor era ignorarlo por su salud mental. El limpiador me miró con una mezcla de sorpresa y diversión, como si yo acabara de convertir un chiste en una obra de teatro. Santi salió del baño con la cara pálida y los ojos muy abiertos, no con rabia todavía, sino con esa incredulidad silenciosa que te hace sentir pequeña. Y yo entendí que mi intento de diagnóstico había sonado exactamente como suena una mentira desesperada, demasiado creativa para ser real. Santi no gritó, y eso fue lo peor, porque cuando alguien no grita es porque está guardando la energía para algo definitivo. Miró al limpiador, lo miró a él como si fuera una herramienta, y con una calma que me dio miedo le preguntó cuánto costaba una limpieza completa y cuánto costaba una conversación honesta. Yo sentí que el estómago se me hundía, porque en ese segundo me quedó claro que Santi no estaba comprando productos, estaba comprando información. El limpiador, que claramente no era ningún paciente psiquiátrico, se acomodó como quien ve oportunidad y empezó a hablar con soltura, como si estuviera contando una anécdota graciosa de un fin de semana. Yo intenté interrumpir, intenté decir que eso era invasión, que eso era difamación, que eso era ilegal aunque no supiera exactamente por qué, pero Santi levantó una mano y me pidió silencio. Esa mano alzada me dolió más que un insulto porque era un límite, y Santi casi nunca ponía límites. El limpiador empezó a soltar detalles con esa alegría de quien se siente protagonista secundario de un drama ajeno, y cada palabra me caía como una gota ácida. Yo me desesperé y busqué la solución más lógica para mí, no escuchar, porque si no escuchas, no es real, y si no es real, aún puedes torcerlo. Agarré servilletas de la cocina y me las metí en los oídos como una niña castigada que no quiere oír a los adultos, convencida de que así me protegía de la contaminación de la versión de ellos. Me puse a tararear para tapar el sonido, pero el tarareo salía tembloroso y ridículo, y eso solo hizo que todo se viera más culpable. Santi me miró como si yo fuera un experimento fallido, y el limpiador aprovechó esa imagen para adornar más, porque cuando te ven descompuesta, la gente se siente autorizada. Yo me repetía que no era justo, que esto era un circo armado para humillarme, que nadie estaba tomando en cuenta mi intención original de cuidar su estómago. Hubo un momento en que Santi se acercó a mí y me pidió que me quitara las servilletas, pero no con ternura, con cansancio. Yo negué con la cabeza porque si me las quitaba, iba a tener que enfrentar el sonido entero, y yo no estaba preparada para que la realidad tuviera volumen. Él respiró hondo, como si estuviera guardando paciencia en un frasco, y luego me dijo que lo que yo estaba haciendo era infantil, que no era una discusión de limpieza, que era una traición. Esa palabra, traición, me sonó exagerada porque en mi cabeza todavía estaba la teoría de, todo queda en familia, pero la cara de Santi no tenía espacio para mis teorías. El limpiador seguía hablando, y yo empecé a sentir vergüenza física, como calor en la piel, porque una cosa es que te acusen en privado y otra que te expongan en tu propia sala. Yo miré alrededor y me di cuenta de que la casa ya no se podía purificar,
porque el problema ya no era el jabón, era el relato instalado. Santi terminó la conversación de golpe, como quien cierra una caja y la sella con cinta, y le pagó al limpiador con una precisión casi quirúrgica. El hombre se fue feliz, con su dinero y su participación, dejándome a mí en medio del piso como un objeto fuera de lugar. Yo quise hablar, quise explicar mi lógica, quise decir que esto se estaba yendo por un camino innecesario, pero Santi me miró con una frialdad que nunca le había visto. Me dijo que recogiera mis cosas, que no quería verme en la casa, que necesitaba aire, como si yo fuera un humo tóxico. Yo intenté negociar con argumentos prácticos, que era tarde, que yo no tenía a dónde ir, que él estaba actuando impulsivamente, pero Santi ya no estaba en modo esposo, estaba en modo sobreviviente. Y cuando un hombre entra en modo sobreviviente, cualquier excusa se vuelve ruido. Yo fui al dormitorio con las piernas raras, como si caminar fuera una actividad nueva, y empecé a meter ropa en una maleta sin doblar, porque en ese punto el orden era una burla. Cada prenda me parecía una prueba de que yo había vivido ahí, de que yo tenía derecho, y por eso me daba rabia que me expulsaran como si fuera una intrusa. Pensé que Santi estaba siendo manipulado por el show del limpiador, porque la gente se alimenta de historias ajenas y luego cree que está siendo objetiva. También pensé que Leo, seguramente, había hablado con alguien, porque Leo no sabe guardar nada, y en mi mente todo empezó a convertirse en una conspiración de hombres que se cuentan cosas para dejarte como la villana oficial. Me dije que yo estaba pagando el precio de ser humana, de confundirme, de existir con un cerebro que hace asociaciones extrañas. Y me juré que no iba a llorar en la casa, porque llorar ahí sería darle satisfacción al ambiente. Santi sacó mis maletas al pasillo con una rapidez que me pareció ofensiva, como si yo fuera un paquete que estorba. La puerta quedó abierta un segundo y yo vi a través del marco la cara de alguien del edificio, una vecina curiosa, porque en los edificios el chisme tiene sensores. Yo sentí que la vergüenza subía como una marea, y en lugar de moverme despacio, me apresuré para salir, como si la velocidad pudiera evitar la humillación. No me fijé en el piso, no me fijé en nada, porque mi mente estaba en modo escape. Fue entonces cuando mi pie se enganchó con un balde de agua jabonosa que el limpiador había dejado en el corredor, como una trampa final. Yo intenté mantener el equilibrio con una dignidad que no tenía, pero mis cables hicieron cortocircuito y mi cuerpo decidió caer. El balde se volcó y el agua me cayó encima, fría, resbalosa, con ese olor a producto fuerte que te hace sentir que te están borrando la piel. Quedé empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado a la cara, y sentí el jabón deslizándose por mi cuello como si el universo estuviera haciendo un chiste cruel. Las maletas se abrieron un poco y parte de mi ropa quedó asomada, como si también quisiera participar de la escena. Escuché una exclamación ahogada de alguien, y supe que ya había público, que ya había testigos, que ya era una historia de pasillo. Santi no corrió a ayudarme, y eso fue lo que más me dolió, porque yo siempre pensé que, pase lo que pase, él al menos tendría ese reflejo humano. Él se quedó en la puerta con la expresión tensa y me dijo que me fuera, y en su voz no había odio explosivo, había decepción, que es peor. Yo me levanté como pude, chorreando, con las manos temblando, y en lugar de pensar, me lo merezco, pensé, qué injusto, porque mi cerebro no sabe hacer finales limpios. Me dije que esto era una humillación excesiva para un error de objetos, que lo de Leo era un tema aparte que se estaba mezclando de manera poco ética, como si la vida juntara carpetas que deberían estar separadas. Me quedé un segundo mirando el agua en el piso y pensé que el jabón siempre vuelve, que por más que limpies, el olor se queda, y tal vez por eso Santi estaba así, porque él es de los que creen que todo se puede limpiar y esto no se limpió. Bajé las escaleras con las maletas pesando el doble por el agua, y cada escalón sonaba como un juicio. Y mientras salía a la calle, empapada y con la gente mirándome, yo seguía convencida de que yo estaba siendo castigada por un accidente de forma, no por lo que todos insisten en llamar traición. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo de las servilletas en los oídos es de lo más patético que he leído. Te pillan y tú haces la técnica de avestruz versión oficina, si no escucho, no pasó. Encima diagnosticando psicosis al primero que te rompe la coartada, como si el mundo entero estuviera obligado a ayudarte a mentir. Respuesta de la OP. Patético es que ustedes crean que escuchar a un desconocido contando cosas íntimas es normal y sano. Yo me protegí, porque cuando alguien está en shock también tiene derecho a no tragarse una versión manipulada y morbosa. Y lo de la psicosis fue una forma de explicar lo inexplicable, porque la gente se inventa y exagera por dinero, a ver si despiertan. Si Santi decidió pagar por humillación, ese es su problema, no el mío. Usuario anónimo 2 dice, te bañaste en agua jabonosa frente a los vecinos y aún así sigues diciendo, error de objetos. No es un accidente, es una cadena de decisiones horribles y luego una actuación de, ay, soy incomprendida. Santi no te ayudó porque ya entendió que contigo cualquier acto amable se convierte en permiso para otra locura. Respuesta de la OP, claro, ahora resulta que si alguien cae,
también es culpable de caer. Qué bonita lógica la de ustedes. Yo me resbalé por un balde que dejaron ahí, y eso sí que es negligencia, pero nadie habla de eso porque les encanta verme como villana de caricatura. Santi no me ayudó para dar espectáculo, para que yo me sintiera chiquita, y le salió perfecto porque ustedes lo aplauden. Si él quiso convertir nuestra vida privada en entretenimiento del edificio, entonces el que tiene un problema con la dignidad es él, no yo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última vez que escribí, y todavía siento que el olor a fresa industrial me persigue aunque ya no esté en esa casa. Me fui con las maletas mojadas y la dignidad en pausa, y terminé en un hostal que tiene paredes tan delgadas que escuchas hasta la respiración de la culpa ajena. El primer día me dije que era temporal, que Santi iba a entrar en razón cuando se le bajara el teatro del dolor y recordara que yo también soy humana. Pero los días pasaron y el silencio de él se volvió un mensaje más pesado que cualquier insulto, porque el silencio te obliga a inventar finales y a mí los finales me salen siempre demasiado crueles. Así que, para no quedarme atrapada en la imagen de mujer empapada expulsada al pasillo, decidí que necesitaba una acción grande, una de esas que voltean la narrativa y te devuelven el control. En el hostal conocí a una señora que vendía empanadas en la esquina y que hablaba como si supiera todo de la vida, y cuando le conté por encima mi historia, me miró con esa cara de, aquí hay oportunidad. Ella me dijo que si algo te causa un daño, tú puedes demandar, que la justicia existe para los valientes, y yo sentí que el universo me estaba dando una herramienta. Me quedé pensando en el Motel Paraíso y en esos jabones con forma de corazón, y me dio una rabia muy limpia, como cuando por fin encuentras al culpable perfecto. Porque si el motel no hubiera puesto jabones tan comestibles, yo no habría cometido el error logístico que encendió la discusión. Y si no se encendía la discusión, Santi no habría entrado en modo detective ni habría comprado chismes a un limpiador oportunista. Todo era una cadena, y la primera pieza era el diseño del jabón, así que mi decisión fue racional, ir contra el origen. Yo no tenía dinero para un abogado, pero tampoco tenía paciencia para esperar a tenerlo, y además siempre he sentido que los abogados exageran, porque la lógica básica es suficiente si tú crees lo que dices. Me puse a investigar en internet, no en páginas aburridas, sino en esos foros donde la gente te explica cómo hablar, legal, con palabras grandes. Copié frases que sonaban potentes, como daños y perjuicios, publicidad engañosa, negligencia del proveedor y afectación al núcleo familiar, porque esa última me pareció especialmente elegante. Armé mi demanda como si fuera un collage, pegando términos que me gustaban y rellenando con mis conclusiones, convencida de que el juez iba a ver mi brillantez. Incluso ensayé frente al espejo el tono de persona agraviada, porque una tiene que ser coherente con el papel que le toca. Y sí, yo estaba en un hostal, con ropa prestada y el celular con la pantalla rota, pero eso no significa que no pueda ser una demandante respetable. El día que fui a poner la demanda, me vestí lo mejor que pude con lo que tenía, porque la imagen importa aunque la gente diga que no. Llegué al lugar con una carpeta que era más teatral que práctica, y cuando me preguntaron si tenía representante legal, dije que sí, que me representaba a mí misma, como si eso fuera un símbolo de fuerza y no una señal de desesperación. Empecé a hablar con seguridad, usando palabras que no entendía del todo, y noté que las personas me miraban como se mira a alguien que está a 2 pasos de caerse. Yo interpreté esa mirada como respeto, porque cuando una está nerviosa, convierte cualquier cosa en algo favorable para no desarmarse. Les dije que esos jabones eran una trampa visual, que un establecimiento no puede ofrecer objetos con apariencia de comida sin advertencia clara, y que por su culpa yo sufrí un daño emocional irreversible. En mi cabeza, yo estaba ganando desde el primer minuto. La audiencia llegó rápido, demasiado rápido, y eso debería haberme dado una pista, pero yo pensé que era el universo acelerando mi reivindicación. Me presenté con mis papeles impresos, con capturas de pantalla de comentarios de gente que decía, si parecen chocolates, y hasta llevé un dibujo donde comparaba un jabón con una trufa, porque para mí lo visual siempre convence. El dueño del motel apareció con abogado de verdad, trajeado, sonriente, con esa seguridad que te da saber exactamente dónde se rompe la gente como yo. Yo sentí un pinchazo de inferioridad y lo convertí en indignación, porque la indignación al menos te sostiene. Le dije al juez que ese hombre jugaba con la percepción de los clientes, que vendía ilusión con forma de corazón para que uno muerda el amor y se lleve espuma, y el juez me miró como si yo hubiera traído poesía donde pedían hechos. El dueño del motel, sin perder tiempo, pidió que se presentaran las evidencias, y yo sonreí porque yo también tenía evidencias, aunque fueran más emocionales que técnicas. Pero entonces ellos presentaron vídeos de seguridad, y ahí fue cuando mi estómago se volvió un ascensor sin freno. En el vídeo se me veía claramente saliendo del motel con una bolsa más grande de lo normal, mirando a los lados como quien está haciendo algo que no debe. Luego aparecía yo metiendo cosas en mi bolso con una rapidez sospechosa, no solo los jabones, sino también toallas, y en un clip se me veía guardando el control remoto de la televisión como si fuera un trofeo.
Yo quise decir que eso era un malentendido, que el control remoto seguro era mío, que las toallas se confundieron con las mías, que a veces los controles se van solos, pero la sala entera ya estaba oliendo a ladrona. El juez frunció el ceño, y yo supe que mi plan de justicia se estaba convirtiendo en mi propia sentencia pública. Intenté defenderme con lógica rápida, diciendo que el motel debería agradecerme porque yo estaba retirando objetos potencialmente peligrosos para evitar que otros clientes los mordieran. Dije que lo mío era prevención, un servicio comunitario, y noté que el abogado del motel estaba conteniendo la risa, lo cual me pareció ofensivo. Yo me aferré a la idea de que si yo lo decía con suficiente convicción, se iba a volver real, pero el juez me preguntó por qué yo necesitaba toallas y un control remoto para prevenir intoxicaciones. Mi boca se quedó en blanco un segundo, y ese segundo fue como una luz roja encendiéndose sobre mi cabeza. Respondí lo primero que pensé, que el control remoto era evidencia, que yo lo iba a analizar, que iba a demostrar que el motel funcionaba con negligencia, porque a veces uno necesita aparatos para probar cosas. Fue una respuesta tan absurda que yo misma la escuché y me dio rabia que el universo me obligara a sonar así. El fallo fue rápido y humillante, y no solo perdí, sino que quedé marcada como si hubiera ido a autodenunciarme. Salí del lugar sintiendo que la gente me miraba con esa mezcla de burla y lástima que te deja sin piel. Yo caminaba por la calle y sentía que todos podían oler el vídeo, como si la vergüenza también tuviera aroma. En lugar de irme a esconder, intenté rescatar la situación haciendo lo único que sé hacer cuando pierdo, convertirlo en ataque contra los demás. Me dije que el juez estaba comprado, que el sistema protege a los negocios y aplasta a la gente sensible como yo. Me dije que la gente se ríe porque le da miedo admitir que a cualquiera le puede pasar una confusión así. Y me prometí que esto no se iba a quedar así, porque yo no soy de aceptar que me derroten por tecnicismos audiovisuales. Pero el golpe final no vino del tribunal, vino del periódico local, porque al día siguiente mi cara apareció en una nota como si yo fuera una celebridad de lo ridículo. El titular decía algo así como, la ladrona de burbujas pierde el juicio y al marido, y yo sentí que me arrancaban el derecho a la privacidad con una carcajada pública. En la foto yo salía con el pelo mal acomodado y esa expresión de estrés que te deja fea, como si el mundo se hubiera asegurado de capturarme en mi peor versión. La gente del hostal me miraba distinto, los de la tienda me atendían como si yo fuera a llevarme el cambio, y hasta la señora de las empanadas me dijo que, bueno, al menos ya eres conocida. Yo no quería ser conocida así, yo quería ser la mujer incomprendida que luchó contra un motel tramposo, no la caricatura de espuma que todos repiten para reírse. Empecé a buscar trabajo porque, aunque yo tenga orgullo, también tengo cuentas, y descubrí que el ridículo te sigue como un expediente. Fui a entrevistas donde me preguntaban mi nombre y luego bajaban la vista al teléfono, como si estuvieran verificando algo, y yo sabía exactamente qué estaban viendo. Algunas personas disimulaban, otras directamente me preguntaban si era yo la del periódico, y yo respondía que no, que era otra Paula, como si eso fuera creíble. Pero el rumor siempre gana, porque el rumor es más entretenido que la realidad. Me ofrecieron trabajos raros, de esos donde te tratan como si ya fueras culpable, y yo me negué porque yo no iba a aceptar un puesto donde me miraran como sospechosa de robar clips para manualidades terapéuticas. Sin embargo, cada día que pasaba sin empleo, mi indignación se volvía más pesada, y ahí me empezó a dar miedo una idea, que tal vez Santi nunca iba a volver, y que yo iba a quedarme atrapada siendo la ladrona de burbujas, para siempre. Mi cabeza empezó a armar teorías nuevas para sobrevivir, porque si yo acepto que arruiné todo por mis propias decisiones, me desarmo. Me dije que Leo era el verdadero virus, que él me empujó a una dinámica que yo no supe manejar, y que Santi, en lugar de pelear por mí, eligió tirarme al basurero social para quedar como el mártir. Me dije que el motel era un símbolo de cómo la sociedad te ofrece trampas estéticas y luego te castiga por caer. Me dije que el periódico era violencia, que eso era acoso mediático, que yo podía demandar al periódico también si encontraba las palabras correctas. Y mientras yo planeaba nuevas batallas imaginarias, me llegó un mensaje de un número desconocido que solo decía, deja de hacerte la víctima, y yo sentí que el mundo se estaba alineando para aplastarme con frases simples. Esa noche me dormí con la sensación de que el próximo golpe iba a ser peor, porque cuando el ridículo te agarra, no te suelta, te arrastra. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te autodefiniste como abogada, luego como víctima y al final resultaste ser la ladrona del motel, qué trilogía. No te destruyó el jabón, te destruyó tu necesidad enfermiza de ganar, incluso cuando te están mostrando un vídeo tuyo robando un control remoto. Lo más triste es que sigues diciendo que es injusticia. Respuesta de la OP, lo triste es que ustedes creen que un vídeo lo explica todo, como si no existieran contextos ni provocaciones. Yo estaba en una situación emocional extrema y cualquiera puede agarrar cosas sin darse cuenta cuando está desestabilizada, no es un crimen planeado, es supervivencia. Además,
El periódico y la gente como ustedes son los que convierten una confusión en una condena social, porque les fascina ver a alguien caer para sentirse superiores. Usuario Anónimo 2 dice, demandar al motel por publicidad engañosa, cuando estabas siendo infiel y robando toallas es de las cosas más descaradas que he leído. Santi no se fue por el jabón, se fue porque eres un caos con piernas y encima peligrosa para la gente que te rodea. Ojalá el juez te hubiera mandado a terapia, no a la calle. Respuesta de la OP. Peligrosa es la gente que se cree con derecho a humillar a otros y pedirles que se dejen pisotear con una sonrisa. Yo no soy un caos, yo soy alguien que reacciona rápido, y a veces reaccionar rápido salva, aunque ustedes no lo entiendan porque solo ven lo que les conviene. Y sobre Santi, si él decidió abandonarme cuando más necesitaba apoyo, entonces el problema no es mi reacción, es su frialdad disfrazada de moral. Actualización 3. Han pasado 3 años desde aquella semana, y hay cosas que no se borran aunque uno cambie de ciudad, de trabajo o de piel. Yo ya no estoy en el hostal, pero tampoco volví a la vida que tenía, porque esa vida quedó como una foto vieja que alguien arrugó y tiró. Con el tiempo entendí que Santi no iba a regresar, no porque yo no mereciera una segunda oportunidad, sino porque él cambió de forma, como cambian las cosas cuando te rompen la confianza y te dejan mirando el techo. Me enteré por terceros, porque en estas historias siempre hay terceros, que él se fue a una ciudad lejana y se volvió activista contra la contaminación del agua, dando charlas sobre cómo las sustancias tóxicas arruinan vidas. La ironía me pareció una burla personal del universo, como si hubiera convertido mi error en su causa, como si yo fuera su ejemplo de laboratorio. Y aunque todos lo aplauden por superación, a mí me da rabia porque nadie habla de lo fácil que es ser noble cuando ya dejaste a alguien tirado. Yo terminé trabajando en una planta de reciclaje de químicos, y no fue porque yo lo soñara, fue porque era de los pocos lugares donde no les importaba el titular del periódico, solo que llegues y hagas tu tarea. Mi tarea es separar envases de detergente usado durante 10 horas al día, con guantes gruesos y mascarilla, como si mi vida hubiera decidido volverse literal. Al principio pensé que era temporal, pero el tiempo se vuelve resbaloso cuando repites lo mismo, y de pronto ya habían pasado meses, luego años. El olor a producto se te mete en la nariz y ya no se va, y a veces siento que tengo espuma en la garganta aunque no haya nada. Me acostumbré a que mi mundo sea plástico, etiquetas y químicos, como si el destino hubiera decidido castigarme con la misma estética que me arruinó. Y sí, la gente lo llamaría karma poético, pero yo lo llamo ensañamiento. En ese lugar la gente no pregunta mucho, y eso es un alivio, porque yo ya me cansé de explicar una historia que nadie quiere entender. Pero el cuerpo es un traidor, y el mío decidió convertir mi nerviosismo en un espectáculo físico. Con la exposición constante, desarrollé una alergia crónica rarísima. Cada vez que me pongo nerviosa o miento, empiezo a estornudar burbujas de verdad, como si mi sistema respiratorio se hubiera rendido a la metáfora. Al principio pensé que era imaginación, porque uno también se sugestionan con estas cosas, pero luego pasó frente a una supervisora y ella se quedó mirándome con terror y risa a la vez. Ahora en la planta me dicen, espumita, cuando creen que no escucho, y yo finjo que no me importa, pero te va desgastando por dentro. Lo peor es que esa reacción hace que la gente piense que estoy mintiendo incluso cuando digo la verdad, porque mi propio cuerpo me delata en el momento exacto. Lo de Leo fue un capítulo oscuro que terminó como terminan los capítulos donde nadie quiere mirar demasiado, con silencio y versiones contradictorias. Yo supe que Santi le dio una paliza épica, eso me lo dijo un primo de Santi con esa voz de, se lo merecía, como si la violencia fuera un cierre aceptable. Yo debería haberme indignado, debería haber denunciado, debería haber hecho algo, pero mi mente solo podía procesar una cosa a la vez, y yo ya estaba hundida en mi propio escándalo. Leo desapareció del mapa después de eso, y durante meses me quedé mirando mi celular esperando un mensaje, no por amor, sino por necesidad de explicación, porque a mí me cuesta soltar las piezas sueltas. Cuando por fin supe algo, fue de la forma más absurda. Alguien comentó en una publicación que él ahora vivía en un monasterio de silencio donde no se permiten productos perfumados. Me quedé horas procesando esa frase, imaginando a Leo, el hombre más ruidoso del mundo, convertido en sombra, castigándose con austeridad sin olor. Y no pude evitar sentir que todo esto era una broma, que el universo nos estaba acomodando en escenarios ridículos para ver si aprendíamos algo. Santi, por su parte, siguió su vida sin mí, y eso es lo que más duele cuando te quedas atrás, ver que el otro se vuelve un símbolo mientras tú te vuelves un chiste interno. Él empezó a dar charlas, a salir en fotos con botellas reutilizables, a hablar de sustancias tóxicas como si hubiera nacido para eso, y yo no sé si lo hace por convicción o por necesidad de convertir su dolor en causa. La gente lo mira con admiración, porque a la gente le encantan las historias de resiliencia donde el héroe es limpio y la villana huele a detergente. Yo lo vi una vez de lejos, en un evento público, y me dio una sensación extraña, orgullo ajeno mezclado con odio, como si yo fuera responsable de su nueva identidad y al mismo tiempo expulsada de ella.
Quise acercarme, no para suplicar, sino para recuperar una parte de mí, para que me viera y recordara que no soy solo una anécdota. Pero cuando di un paso, mi cuerpo me traicionó y estornudé burbujas, y me quedé paralizada, como si mi propia biología me estuviera diciendo que no tengo derecho a ese cierre. Con el tiempo, me fui a vivir a un sótano pequeño, porque era lo que podía pagar y porque así nadie me veía demasiado. El lugar siempre huele a algo dulce, no porque yo quiera, sino porque mis manos ya vienen impregnadas de químicos y porque la humedad mezcla todo en un perfume desagradable. Mi piel se volvió escamosa en algunas zonas por la exposición, y cuando me miro al espejo siento que mi cuerpo se convirtió en una advertencia. A veces me acuerdo de nuestra casa, de Santi con el periódico, de la escena antes del desastre, y me dan ganas de reír de lo absurdo y llorar al mismo tiempo. No porque yo crea que soy la mala de una novela, sino porque me doy cuenta de que mi vida se cayó por una cadena de cosas que yo creí manejar. Lo que más me pesa no es perder a Santi, es perder la posibilidad de que alguien me vea sin pensar automáticamente en espuma. He intentado reconstruirme, lo juro, aunque suene a frase barata. He intentado salir con alguien, pero cuando me pongo nerviosa y estornudo burbujas, todo se convierte en un show y yo ya no tolero ser un show. He intentado ir a terapia, pero cada vez que la terapeuta me pregunta algo directo, mi mente se enreda y termino contando versiones donde yo soy la víctima principal y luego siento que me odia en silencio. He intentado pedir perdón, incluso escribí una carta a Santi una vez, larga, explicándole que mi cabeza funciona raro, que yo confundí cosas, que no quise destruirlo, que me arrepiento de la humillación, pero no la envié. No la envié porque me dio miedo que él la leyera como otra manipulación, otro jabón disfrazado de chocolate. Y también porque, en el fondo, me aterra que él no sienta nada, que mi carta sea solo basura reciclable en su vida nueva. Lo último que supe es que Santi se va a casar otra vez, o al menos eso dicen, con alguien que trabaja en una fundación ambiental, alguien con sonrisa tranquila y manos limpias. Yo vi una foto de lejos y sentí un golpe seco, como si el aire me empujara hacia atrás. Me quedé mirando esa imagen hasta que los ojos me ardieron, y me di cuenta de que mi historia ya no tiene lugar en su mesa. No hay retorno, no hay reconciliación épica, no hay escena donde él entiende que yo solo estaba confundida. Hay un final silencioso donde él sigue, Leo se esconde en un silencio perfumless, y yo separo envases de detergente durante horas, estornudando burbujas cada vez que me asusto. A veces pienso que eso es lo que merezco, pero inmediatamente me enojo, porque si algo sigo teniendo es orgullo, y mi orgullo no acepta que un corazón de jabón defina mi vida completa. Sin embargo, cuando apago la luz del sótano y el lugar huele a fresa industrial, la realidad me cae encima, me quedé sola, con espuma en los pulmones y una historia que todo el mundo usa para reírse, y lo único que puedo hacer es seguir respirando, esperando que algún día la burbuja se reviente y me deje en paz. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: lo de estornudar burbujas cada vez que mientes es literalmente el universo gritándote que dejes de inventarte excusas. 3 años y sigues culpando al jabón, al motel, al juez, al periódico, al sistema, a todo menos a ti. Santi no se volvió activista por ironía, se volvió activista porque tú le contaminaste la vida. Respuesta de la OP: me encanta cómo se sienten poetas cuando quieren destruir a alguien, como si su crueldad fuera justicia divina. Yo no culpo al jabón, yo describo una cadena de hechos, pero ustedes solo saben simplificar para tener un villano cómodo. Y sobre Santi, que lo feliciten por convertir su dolor en causa no significa que yo sea un residuo que merezca ser enterrado, aunque ustedes disfruten esa idea. Usuario anónimo 2 dice: la frase, si queda en familia no es traición, debería estar en un museo de vergüenzas humanas. Te quedaste sin esposo, sin reputación y sin futuro porque nunca aprendiste a parar, y lo único que te preocupa es que te vean como caricatura. Spoiler, lo eres, y el final es perfecto, espuma por dentro y vacío por fuera. Respuesta de la OP: spoiler, tú te crees valiente por patear a alguien que ya está en el suelo, y eso dice más de ti que de mí. Yo perdí cosas, sí, pero al menos yo viví, me equivoqué, me moví, no me quedé en una vida de manual por miedo a romper reglas. Si mi historia les sirve para burlarse, disfrútenlo, porque cuando se queden sin su moral prestada, van a ver que el vacío no lo tengo yo sola.